La pasajera que no pagó. Siempre he pensado que la noche tiene un peso distinto. Y no es la oscuridad, ni el silencio que se apodera de las calles. Es más bien esa sensación de que algo oculto puede surgir de cualquier esquina y en cualquier momento. Ya llevo 3 años conduciendo en las madrugadas para una aplicación de transporte, mientras busco sin mucha suerte ejercer mi carrera de abogado. Al principio lo veía como algo temporal, una forma fácil de pagar las cuentas, pero con el tiempo descubrí que las horas de la madrugada no eran tan tranquilas como parecen. Las noches se parecen entre sí. Recoges a uno que viene del trabajo, a otro que sale de un bar y, a veces, algún borracho que apenas puede decir su dirección. Aprendí a leer a la gente en segundos, por su tono, su postura, sus ojos en el espejo y, sin embargo, ninguna de esas noches me preparó para lo que iba a vivir. Era un martes. Pasaban ya las 2 de la madrugada cuando me llegó una solicitud. El punto de recogida era una avenida oscura, cerca de un puente que siempre me dio mala espina, pero fui hasta allá, con la radio apagada y el ruido del motor acompañando la quietud. Cuando llegué, al principio no había nadie. Solo vi las luces amarillas de los postes parpadeando y el reflejo del agua del canal bajo el puente, que esa noche se movía muy inquieta, como si alguien le estuviera lanzando piedras. Finalmente la vi. Había una mujer parada a un lado de la vía. Vestía un abrigo demasiado largo, extraño en esa época del año, y su cabello oscuro le cubría todo el rostro. Caminó despacio hacia el carro y se sentó atrás, sin saludar. La aplicación ya marcaba el destino. Una casa en las afueras. Nada raro, pensé. Gente callada siempre hay. Así que puse el auto en marcha y simplemente avancé. Durante los primeros minutos no dijo una sola palabra. Yo solo podía verla de reojo en el retrovisor. Tenía la mirada fija hacia la ventana como si buscara algo en la oscuridad. Intenté romper el silencio. ¿Cómo está?, le pregunté. Pero nada, ni un gesto. Me incomodó un poco, pero eh, lo dejé pasar. Seguimos avanzando. Pasamos bajo la primera farola y en el espejo vi algo extraño. Su rostro ya no coincidía con el que había visto al subir. Por un instante no parecía una mujer adulta, sino una adolescente, con la piel pálida y el cabello mojado pegado a la frente. Parpadeé y volvió a ser la misma mujer de antes, quieta e inmóvil. Pensé que era el cansancio. 3 años conduciendo de noche ya me habían acostumbrado a ver sombras donde no las había. El camino se hizo más solitario a medida que avanzábamos. Cada farola proyectaba una luz fría sobre el asfalto y cada vez que pasábamos bajo una, su reflejo en el espejo cambiaba.
una anciana con el rostro hundido en arrugas, una niña de más o menos 10 años e incluso llegué a ver un rostro irreconocible, deformado, con los labios morados y los ojos abiertos como si estuvieran sumergidos en el agua. Me tensé al volante. Señora, ¿está bien?, le dije, con voz más firme esta vez. Ella giró la cabeza lentamente y me miró a través del espejo. Fue la primera vez que vi sus ojos. Eran oscuros, pero no había vida en ellos. Parecían vacíos, como si no reflejaran nada. Después volvió a mirar por la ventana sin responder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apreté el volante y traté de concentrarme en la carretera. Me repetía que solo era una pasajera rara, que el cansancio me estaba afectando, pero había algo más. El ambiente dentro del carro se sentía húmedo, como si el aire estuviera impregnado de agua. También había un olor a barro. Era penetrante, a algas, a podredumbre. En un punto la aplicación marcó un desvío. Era hacia una carretera más solitaria. Allí no había casas, no había autos, solo el sonido de las llantas y el zumbido eléctrico de las farolas. Fue entonces cuando recordé algo que me habían contado al empezar en esto, que en esa vía, años atrás una joven había caído en un canal tras un accidente, pero nunca la encontraron. Algunos decían que la corriente ya la había arrastrado, otros que la carretera se la había tragado. Lo tomé como un simple rumor para no dejarme asustar. Quizá era una forma de inaugurar a los conductores novatos, pero en ese instante la historia golpeó mi mente como un martillo. Dios, el silencio era insoportable. Pero entonces, sin que yo preguntara, ella habló por primera vez. ¿Ya llegamos?, dijo con una voz extraña. La escuché lejana, como si hablara debajo del agua. Tragué saliva y la aplicación marcaba que faltaban todavía 20 minutos. No, falta poco, le respondí evitando mirarla. Ella volvió a guardar silencio, pero a partir de ahí, cada farola mostraba algo peor en el espejo. La última vez ya no era su rostro lo que vi. Fue un cuerpo flotando, con los brazos extendidos y el cabello agitándose como si aún estuviera bajo el agua. El asiento trasero estaba vacío. Giré bruscamente para comprobarlo, pero ella seguía ahí, quieta, mirándome. Sentí que la realidad se doblaba. El aire dentro del carro se volvió helado. Mi respiración en forma de vaho frente a mí. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El espejo del retrovisor comenzó a gotear. Gotas gruesas, como si estuviera chorreando agua. Pasé la mano y estaba empapado. El espejo estaba goteando agua sucia y oscura.
Me temblaron las manos. Señora, ¿qué es esto? Ella inclinó la cabeza hacia un lado y por primera vez sonrió. Era una sonrisa rota, tétrica. Ya llegamos, dijo. Mi carro se apagó en seco. Intenté encenderlo una y otra vez, pero el motor no respondía. Afuera, la carretera estaba desierta. No había ninguna luz, no había sonido alguno. Solo era el reflejo del agua en el asfalto, como si todo el camino estuviera bajo un río invisible. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento trasero y estaba vacío. No había nadie. El abrigo, el cabello oscuro, todo había desaparecido. Lo único que me quedaba era un charco de agua turbia, extendiéndose sobre la tapicería y empapándolo todo. Y ahí fue cuando la escuché. No en el asiento, tampoco dentro del carro. La escuché junto a mi oído, como si hablara dentro de mi propia cabeza. No debiste traerme hasta aquí. Los vidrios se empañaron y, de golpe, apareció una mano marcada por el agua, estampándose en el parabrisas desde adentro, aunque yo estaba solo. Luego otra y otra, hasta que decenas de manos empezaron a presionar contra los vidrios, dejando marcas húmedas, como si estuviera rodeado por personas invisibles que querían entrar. El agua comenzó a subir por mis pies. Primero cubrió mis zapatos, luego subió a mis tobillos y entonces con el desespero decidí abrir la puerta, salir corriendo en la oscuridad. El asfalto bajo mis pies chapoteaba, un barro húmedo y oloroso. Al voltear a mi carro medio hundido en la superficie que ya no era una carretera, sino un lago de agua negra, dentro del asiento trasero estaba ella, mirándome fijo, con los ojos abiertos de par en par mientras el agua cubría poco a poco mi vehículo. Quise gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Las farolas empezaron a apagarse una por una, llevándose con ellas toda la luz. Y en el último destello pude entenderlo. Yo no recogía a una pasajera. Eso que llevaba conmigo en el inicio era lo mismo que se había quedado atrapado en esa vía años atrás. Un espíritu, una sombra empapada que buscaba arrastrar a alguien más consigo. No recuerdo cómo terminé en otra carretera. Me desperté manejando con las manos entumecidas y los ojos ardiendo, como cuando sales de una piscina. El asiento trasero estaba seco, como si nada hubiera pasado, pero aún tenía la sensación de humedad en la piel. Estaba arrugada y fría. No dormí esa noche. Al día siguiente intenté evitar pensar en ello. Me repetía que fue una alucinación.
Nuevamente pensé en el cansancio y los trucos que pudo jugarme mi mente, pero 3 días después, mientras desayunaba y abrí el periódico, vi una noticia que me heló la sangre. En la sección de sucesos recientes había una nota. Hallan el cuerpo de una joven desaparecida semanas atrás en el canal, bajo el viejo puente. Las autoridades informan que la víctima había caído accidentalmente durante la noche. Su cuerpo estaba atrapado entre ramas y escombros que la hacían irreconocible a simple vista. Sentí como el estómago se me revolvía. La foto en blanco y negro mostraba a la mujer. El mismo cabello oscuro. La misma mirada perdida que había visto en el retrovisor. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la ubicación que mencionaba el artículo. Era el mismo lugar donde yo la había recogido aquella madrugada. Me temblaban las manos. Nadie más en ese sitio parecía notarlo. Solo yo lo sabía. Esa mujer nunca se subió a mi carro. Nunca pidió un viaje. Lo que llevé conmigo no era un pasajero. Simplemente era el espíritu de alguien que quería llegar a casa, pero que nunca lo logrará. El confesor de muertos. Siempre supe que no era como los demás. Desde niño descubrí que había algo en mí que me acercaba más a los muertos que a los vivos. Mientras otros niños corrían tras una pelota o coleccionaban cartas y figuritas, yo me quedaba quieto, escuchando lo que nadie parecía oír. Susurros que flotaban en el aire, palabras sin boca que parecían no venir de ningún lado y sin embargo encontraban la forma de llegar a mis oídos. La primera vez que ocurrió yo tan solo tenía 7 años. Mi madre me llevó al funeral de un primo. Yo estaba aburrido. Estaba incómodo con el calor sofocante y ese olor dulzón de las flores marchitas. Todos lloraban alrededor del ataúd. Y yo, algo curioso, me acerqué demasiado. Y ahí escuché una voz clara, masculina, que retumbaba en mi cabeza. No fue un accidente. Yo estaba aburrido, cansado con esta vida de mierda. Me asusté. Miré alrededor, convencido de que alguien me había hablado al oído, pero no. Todos estaban ocupados con su dolor. Quizás ahí, de manera inexplicable, intenté entenderlo. Yo conocía esa voz. Era mi primo. Era su voz que venía desde el ataúd.
una voz que emanaba desde su cuerpo, inmóvil, bajo el cristal. Decidí no contarle a nadie. Guardé mi secreto en silencio, como si fuera un tesoro prohibido. Pero ese tipo de don o esa maldición nunca desapareció. Cada vez que asistíamos a un entierro o acompañábamos a algún familiar al cementerio, yo los escuchaba. No pienses que estoy loco, de verdad. Los muertos me hablaban. Algunos eran lamentos, otros confesiones. Había quienes suplicaban por oraciones y quienes revelaban secretos terribles, amantes escondidos, traiciones nunca descubiertas, errores que habían cometido en vida. Y yo escuchaba. Y a veces, con el valor que solo un niño podría tener, me acercaba al doliente para repetir lo que me había dicho el muerto al oído. Recuerdo una ocasión particular. Tenía 9 años. Una mujer anciana del barrio había fallecido y, durante el velorio, me senté cerca de su ataúd. La escuché claramente cuando me dijo: dile a mi hija que el dinero está en la caja de costura. Ella lo necesita. Me levanté, me dirigí hacia su hija y, con cierta prudencia, le conté. Ella, quien estaba llorando, solo me miró con sorpresa. Luego, con un poco de incredulidad y vencida por la curiosidad, fue a revisar. Al rato regresó, con la caja entre las manos llena de billetes cuidadosamente doblados. Aún recuerdo esa mirada que me hizo. Era una mezcla entre miedo y a la vez gratitud. Y allí comprendí que yo no podía escapar de aquello. Los muertos me hablaban y yo era simplemente un puente. Con el tiempo esa habilidad dejó de asustarme. Me convertí en un adolescente que convivía con esos susurros. Ya era muy natural. En los entierros, mientras otros sentían la opresión de la tristeza, yo me sentía cómodo. Es raro, lo sé, pero era como estar entre amigos invisibles. Aunque mis padres empezaron a preocuparse, decían que yo era demasiado frío frente a la muerte. No entendían que para mí los muertos no estaban del todo ausentes. Ya de adulto, cuando llegó el momento de elegir un oficio, no lo dudé demasiado. Yo sabía que quería estar cerca de ellos. Pensé ser sepulturero, pero no me atraía tanto la pala ni la tierra. Quería movilidad. Quería acompañar el último viaje de aquellos que aún tenían algo por decir. Y es por eso que escogí esta profesión. Soy conductor de carrozas fúnebres. Durante años recorrí las calles llevando cuerpos de la funeraria al cementerio. El trabajo era silencioso,
rutinario, pero para mí cada viaje era una conversación distinta. No siempre los escuchaba, algunos permanecían mudos, quizá resignados a su destino, pero otros, los más inquietos, no dejaban de hablarme durante todo el trayecto. Recuerdo un hombre. No paraba de insultar, convencido de que su familia lo había envenenado, según él, para quedarse con la herencia. También hubo una chica que repetía una y otra vez que su madre debía perdonarla, que no quiso morir tan joven. Simplemente perdió el control del auto y pasó. Algunos me pedían que detuviera la carroza, como si quisieran por última vez sentir el aire de las calles que conocieron en vida. Yo solamente los escuchaba. No podía hacer más. Aunque a veces, en muy raras ocasiones, me atreví a transmitir sus mensajes a los vivos. Obviamente, no todos me creían, pero hubo momentos en que mis palabras coincidían demasiado con secretos ocultos, y esto provocaba en las familias una mezcla de miedo y reverencia. Por ende, con el tiempo aprendí a callar más que a hablar. Hasta hace poco pensaba que ya nada podía sorprenderme, que había escuchado todo tipo de confesiones y lamentos, que el silencio de los muertos no tenía misterios nuevos para mí. Pero esa tarde comprendí que estaba equivocado. Era un día gris, húmedo, con una llovizna fina que parecía empapar hasta los huesos. Me habían encargado de llevar el cuerpo de una mujer joven. Su rostro estaba cubierto por un velo mortuorio. Apenas se distinguía. Pero había algo en el ambiente que me tensaba desde el primer momento. Desde que cargaron la carroza sentí el aire pesado. Era casi eléctrico. Apenas arranqué el motor escuché un grito. No fue un susurro. No fue una voz lejana como acostumbraba. Fue un alarido desgarrador, tan fuerte que me hizo dar un volantazo. ¡Ayúdame! ¡No me dejes aquí! Me llevé la mano al pecho. Era ella, la muerta. Nunca, en todos mis años, había escuchado algo tan desesperado. ¿Quién eres?, le pregunté en voz baja, mirando el ataúd a través del espejo. La respuesta me golpeó profundamente. Él me mató, mi marido. Sé que lo hizo. Sentí la garganta seca. Estaba acostumbrado a escuchar quejas, pero nunca acusaciones tan directas. ¿Y cómo ocurrió?, le pregunté. Ahí fue cuando me contó. Me contó que había sido descubierta en una infidelidad y su esposo, consumido por los celos, la había seguido en secreto. Una noche, después de confrontarla, la encerró en casa.
la gritó, la golpeó y finalmente la estranguló con una frialdad que solo puede nacer del odio. Y después, para cubrir su crimen, montó una escena de autoeliminación. Abrió las ventanas, dejó notas falsas. Incluso hizo correr la versión de que ella sufría de depresión. Lo raro es que, mientras ella lo narraba, yo veía las imágenes en mi mente. No sé si eran recuerdos suyos que me transmitía o eran proyecciones de mi imaginación, pero eran tan vívidas. El rostro desencajado del hombre, con los ojos inyectados de furia, las manos apretando su cuello delicado, y la resistencia inútil de alguien que se ahoga entre gritos que nadie escucha. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que vi como mis nudillos se ponían blancos. Nunca había escuchado algo tan detallado y tan cruel. Debes contarlo, insistió. Debes decirles la verdad. Mi instinto, mi costumbre de ser el portavoz de los muertos, me empujaba a sentir. Era obvio que debía hacerlo. ¿Cómo no? Ella necesitaba justicia, aunque ella no pudiera sentirla en carne propia. El camino siguió, pero yo ya no veía las calles. Solo escuchaba su voz, llorando, gritando y maldiciendo. Él sigue libre, me repetía. Nadie sospecha nada. Intenté tranquilizarla, decirle que le ayudaría, que cargaría con el peso de su verdad, pero mientras la lluvia golpeaba los cristales y el ataúd parecía vibrar con sus palabras, me llegó un recuerdo. Era evidente que yo sabía demasiado. Cada detalle de su historia resonaba en mi mente con mucha familiaridad. Cada insulto que lanzaba lo sentía como si fuera personal. ¿Y sabes por qué? Porque ella no hablaba de un extraño. No, no estaba hablando de otro hombre. Ella hablaba de mí. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Mis manos temblaban en el volante. Sentía el sudor frío recorrer por mi frente. Ella seguía en el ataúd y su voz dentro de mi cabeza. Pero ahora ya no era un ruego. Era una acusación. Fuiste tú. Me mordí los labios y asentí. Tú me quitaste la vida, dijo. No pude negarlo. Era cierto. Esa mujer que llevaba atrás no era solo una desconocida. Era la perra de mi esposa infiel. Yo había sido su verdugo. Sentí como la memoria me golpeaba con fuerza.
esa confrontación, el dolor de verla con otro, fue una furia ciega que me nubló la razón. Mis manos, mis manos alrededor de su cuello, sintiendo cómo se apagaba su respiración. Todo estaba allí, enterrado en mi mente. Y su voz solo lo arrancaba y lo exponía a plena luz. El cadáver que llevaba en la carroza era la mujer que más amé y al mismo tiempo la que más odié. Ella me gritaba desde el más allá. Era estúpida. Me estaba pidiendo algo que sabía que no podía darle. Justicia. A pesar de que tantas veces fui el portavoz de los muertos, el intermediario, el que llevaba mensajes de consuelo o de venganza, esta vez no podía hacer nada. Revelar esa verdad era confesarme, admitirlo todo y no, eso jamás ocurrirá. Es por eso que guardo silencio. Es por eso que conduzco noche tras noche, escuchando esos gritos rebotar en mi cráneo, mientras me ahogo en la certeza de que ella nunca descansará. Y aunque otros muertos aún me hablan, aún siguen confiando en mí para llevar sus palabras, ese fue el viaje más pesado y más interminable, el de ella, el de la mujer que nunca ha dejado de recordarme quién soy, con esa maldita voz que no se calla, que no se apaga y que creo que me acompañará hasta mi propio entierro. El último viaje. Siempre he dicho que la carretera es como un espejo. Te devuelve lo que llevas dentro. Si estás en paz contigo mismo, el camino se siente largo, pero tranquilo. Si tienes la cabeza llena de problemas, los kilómetros parecerán cuchillas que se clavan en tu pecho. Yo llevo 20 años manejando este camión de carga, recorriendo rutas que se cruzan en el mapa como cicatrices, y aunque a este punto he visto de todo un poco, accidentes, tormentas, peleas y hasta incendios, lo que me ocurrió aquella noche nunca pudo ser posible. Y sin embargo pasó. Me llamo Raúl. Tengo 46 años y un matrimonio roto a mis espaldas con un hijo que apenas veo. La carretera se llevó más de lo que me dio, pero a estas alturas es lo único que sé hacer. Conducir durante horas interminables, con la espalda destrozada y los párpados pesados, llevando mercancía de un punto a otro como una sombra en movimiento. En eso me convertí. Esa noche iba solo, como siempre. El cargamento era simple: cajas cerradas con un destino a un almacén a las afueras del condado. Un viaje normal, nada fuera de lo común. Arranqué al atardecer, justo cuando el sol comienza a caer y teñir las nubes de rojo. Esa hora siempre me ha parecido melancólica.
El cielo parece decirte que te prepares, que lo peor llega en la oscuridad. Pasé por el último pueblo iluminado. Compré un café en un termoplástico y llené el tanque. Después, solo quedaba avanzar por la carretera. Esa carretera que todos los conductores odiaban porque estaba llena de baches, sin alumbrado y rodeada de árboles que parecían tragarte entre las sombras. Las primeras horas fueron tranquilas. Puse la radio, aunque solo agarraba estaciones con ruido blanco y voces apagadas. La señal se perdía fácil en esa ruta. Canturré un poco, para mantenerme despierto quizá. Tomé un sorbo del café amargo y dejé que las llantas devoraran el pavimento. La soledad de la carretera nunca me incomodó. Ya estaba acostumbrado. Lo extraño fue cuando el reloj del tablero marcó exactamente la medianoche y el aire dentro de la cabina empezó a sentirse pesado, denso, como si me faltara oxígeno. Abrí la puerta. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero no me despejó. Al contrario, tuve la sensación de que alguien me respiraba detrás en la cabina. No escuché nada, pero el vello de mis brazos se erizó de inmediato. Miré por el retrovisor y juro que vi un bulto oscuro en el asiento trasero, como si alguien estuviera allí sentado. Frené de golpe. El camión chirrió y se ladeó, pero cuando giré la cabeza, el asiento estaba vacío. Me reí nervioso. Ya vas alucinando, viejo, me dije para calmarme. El cansancio puede hacerte ver cosas. No es la primera vez que me pasa. Apreté los dientes y volví a acelerar. Traté de no pensar más en ello. Kilómetros después lo escuché. Era una voz suave, femenina, casi un susurro que venía de esa radio apagada. Raúl. La pronunciación era clara, inconfundible. Era mi nombre dentro del murmullo que no tenía por qué estar allí. Me estremecí. Moví el dial de la radio, pero estaba apagada, completamente muerta. Y sin embargo, el sonido seguía. Me convencí de que el sonido venía de mi cabeza, jugándome trucos de nuevo. A veces el cerebro cansado proyecta voces en el ruido, pero había algo en ese tono, algo que no era normal. Sonaba cercano, íntimo, como si la persona estuviera pegada a mi oído. Decidí detenerme en una gasolinería abandonada al costado de la carretera. Era apenas una estructura oxidada con bombas cubiertas de polvo. Se notaba que nadie había estado allí en décadas, y aún así me estacioné un momento para respirar, para estirar las piernas. Al bajar, la noche me golpeó con un silencio absoluto. No habían grillos, no había viento, ni siquiera el lejano rugido de un motor. Solo silencio, espeso y sofocante silencio. Caminé alrededor del camión, revisando las llantas y el remolque. Todo estaba en orden. Cuando iba a subir de nuevo noté algo. Era una huella pequeña en el polvo, junto a la puerta del copiloto.
Una pisada descalza claramente humana, demasiado pequeña para ser de un hombre adulto como yo. Me quedé paralizado, mirando cómo la huella parecía hundida y fresca, como si alguien acabara de dejarla segundos atrás. Tragué saliva. Abrí la puerta de golpe y revisé la cabina con la linterna, pero nada. Estaba absolutamente vacía. Decidí seguir adelante. Aunque el miedo ya se me había metido bajo la piel, subí y cerré de un portazo. Arranqué con fuerza, como si huyera de algo que no podía ver. La carretera parecía interminable. Los árboles se cerraban más y más, y el haz de luz de los faros apenas lograba perforar la negrura de la noche. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicar. Al mirar por el retrovisor, vi un rostro, el de una niña sentada en el asiento trasero, con los ojos completamente negros y la boca abierta con una sonrisa torcida. Pegué un grito, casi perdí el control del camión. Giré bruscamente para mirar atrás, pero de nuevo no había nadie. La respiración me salía entrecortada. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. No estaba imaginando cosas, algo iba conmigo. No sé cuánto avancé después. Los minutos parecían horas. En algún punto comencé a notar que el camino no cambiaba. Las mismas señales oxidadas, las mismas curvas, los mismos árboles. Como si hubiera entrado en un bucle. Revisé el GPS del tablero, pero estaba congelado, marcando la misma coordenada una y otra vez. La voz volvió. Déjame bajar, decía la niña. Esta vez ya no era un susurro, era clara, como si estuviera justo detrás de mí. Me atreví a mirar por el espejo y allí estaba. Su silueta apenas visible pero innegable. Pequeña, encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Me temblaban las manos al volante. Pensé en detenerme, en abrir la puerta y huir, aunque eso significara dejar el camión tirado. Pero fue entonces cuando sentí una presión en el hombro, una mano fría, huesuda, que me apretaba con fuerza. No había nadie visible en el asiento, pero la mano estaba ahí. Aceleré, pisé el pedal como nunca, con la esperanza de salir de ese tramo maldito. El motor rugió, el camión tembló y de repente todo se apagó. Las luces, el motor, incluso mi teléfono. Estaba varado en la oscuridad total. El silencio se rompió con un golpe seco en el techo de la cabina, como si alguien hubiera caído encima del camión. Después, unos pasos pequeños arrastrándose lentamente de un lado a otro. Mi corazón martillaba. No sabía si abrir la puerta y correr o quedarme encerrado rezando para que todo terminara. Y entonces escuché claramente desde adentro de la cabina, justo detrás de mí,
Tan solo quiero jugar. No recuerdo cómo logré encender el motor. Fue como un milagro. O una burla. No lo sé. El camión arrancó de golpe y avancé sin mirar atrás. Solo quería salir de esa maldita carretera. No sé cuánto tiempo conduje. Perdí la noción por completo. Cuando al fin, a lo lejos vi unas luces. Pensé que era un pueblo. Lloré de alivio, pero al acercarme comprendí la verdad. Eran las mismas luces del último pueblo que había pasado antes de todo. Había estado conduciendo en círculos, atrapado. Desconcertado detuve el camión en medio de la calle principal. Bajé tambaleándome y grité pidiendo ayuda. Pero ese pueblo estaba muerto. Las casas, aunque intactas, parecían abandonadas desde hace años. Las puertas cerradas, ventanas oscuras. Caminé entre las calles desiertas y lo único que escuché fue el eco de mis propios pasos. Cuando volví al camión, lo encontré distinto. El asiento del copiloto estaba ocupado. Era la niña. La niña me esperaba ahí, con la cabeza ladeada, los ojos negros como pozos sin fin y una sonrisa que me heló el alma. Ya llegamos, Raúl, dijo. No sé qué ocurrió después. Solo recuerdo abrir los ojos al amanecer, tirado en la misma gasolinería abandonada donde había empezado todo. El camión estaba vacío. Las huellas en el polvo ya no estaban. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación, quizá producto del cansancio. Pero al subir al asiento lo vi en el espejo del retrovisor. Una frase grabada a arañazos. Gracias por llevarme a casa. Ahora, cada vez que conduzco de noche, siento su respiración detrás de mí. Está aferrada a mi ser. Y lo peor es que sé que tarde o temprano me va a pedir otro viaje. Uno del que ya no regresaré. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Apreciaría mucho si dejas tu like, comentas tus ideas para futuros videos y te suscribes para más historias. Esto es Error 666 y recuerda, el verdadero horror comienza cuando acabes este video.